Bien, vamos a ver si terminamos hoy con la unidad. Ya lo que vemos no va incluido en práctica, por tanto iría en teoría, en un examen, en este caso. Y es la parte de la corriente alterna trifásica. ¿Vale? Realmente la corriente alterna, como se genera y se distribuye, es en este formato, en formato trifásico. Son 3 hilos, en lugar de ser un hilo y neutro, pues aquí son 3 hilos y neutro en baja tensión. Se genera así la corriente alterna trifásica justamente para repartir la carga y no vaya toda la potencia en un solo conductor. Ahora dice, bueno, puedo decir, ¿por qué no tetrafásica o pentafásica o tal? Bueno, pues porque con la corriente alterna trifásica el funcionamiento de los motores, ya lo veremos, el funcionamiento de los motores asíncronos, pues a partir de la corriente alterna trifásica ya se puede generar una máquina asíncrona bastante compacta y en el cual el campo magnético de giro está bastante bien definido. Entonces, por eso se considera que la corriente alterna trifásica, es decir, con 3 fases, es suficiente para repartir toda la carga y tener esa capacidad de giro en las máquinas y demás. También deciros que la corriente alterna trifásica se transporta solamente en 3 hilos. Cuando en alta tensión, en media tensión, solo es en baja tensión cuando ya te vamos a tener los 4 hilos, que son las 3 fases y el neutro, que es el conductor compensador. Las 3 fases se denominan L1, L2 y L3 y el neutro N. Antiguamente había otra denominación, lo digo porque podéis encontrar otra denominación, las fases se denominaban por las letras RST, ¿vale? Y el neutro era el 0. Ahora la nueva nomenclatura ya hace muchos años es L1, L2, L3, línea 1, línea 2 y línea 3, para, digamos, homogeneizar con Europa. Y el neutro es la letra N. Entonces, es en baja tensión donde ya aparece el conductor neutro. Y con ese sistema, ya lo vimos al principio de la unidad de trabajo, que se transporta una doble tensión. Se transporta una tensión entre fases y al mismo tiempo va otra tensión diferente entre fase y neutro. Entre fases, la línea de distribución son de 400 voltios, la tensión entre cualquiera de las 3 fases. Y la tensión entre fase y neutro son 230 voltios. ¿Vale? A una vivienda tipo normal le llega una fase y un neutro, que son 230 voltios. En la industria y tal, donde se necesita corriente trifásica, pues se les llegan siempre las 3 fases y el neutro. ¿De acuerdo? Las 3 fases suelen utilizarse pues para eso, lo he dicho antes, para máquinas, motores, cargas grandes y tal. ¿De acuerdo? Bueno, deciros, así un poco entre paréntesis, que aquí en este instituto lo que tenemos es un sistema diferente, un sistema muy, muy antiguo, que no se ha cambiado y bueno, ya no sé cuándo se cambiará, yo no lo voy a conocer. En cualquier caso, el sistema que tenemos aquí en las aulas, en todo el instituto, es un sistema trifásico de 220 voltios entre cada fase, 230 voltios entre cada 2 fases. Por lo tanto, si hubiera neutro, que no lo hay, habría una tensión de 125, porque siempre la relación entre la tensión entre fases y neutro es raíz cuadrada de 3. ¿Vale? Es decir, que la tensión en neutro es igual a la tensión entre fases partido por raíz cuadrada de 3. Entonces, si son 230, teníamos 125. En este instituto tenemos 230 voltios entre fases. Entonces, ¿cómo es que tenemos en los enchufes 230 voltios? Pues sencillamente porque se ha cogido dos fases. ¿Vale? Los cuadros y tal, parece que le llegan, cuando desmontemos el cuadro y lo veamos, le llegan las 3 fases y el neutro, ¿vale? Pero resulta que el neutro es una fase. Simplemente en el arranque se ha puenteado una fase al neutro y entonces nosotros recibimos suministro en esas condiciones. Ya sabéis cómo estamos. En fin, no debería ser así, pero así es. Lo digo porque eso acarreará en algunos casos, cuando probemos nuestros cuadros trifásicos, pues a lo mejor que el circuito de mando no funcione porque hayamos metido la misma fase por arriba que por abajo, por esa circunstancia. Ya hablaré más adelante de ello cuando pueda ocurrir. ¿Vale? Pero que sepáis eso, que tenemos 230 entre fases aquí. Y bueno, previamente nada más, sencillamente vamos a ver cómo se genera. Un sistema trifásico se genera haciendo girar 3 bobinas distribuidas simétricamente en una circunferencia. Si distribuimos 3 bobinas en una circunferencia, son
están desfasadas 120 grados cada una, son 360, si lo dividimos entre 3 son 120 grados cada una. Entonces son 3 bobinas que están separadas o desfasadas 120 grados cada una, y eso está girando dentro de un campo magnético. Entonces, cuando vimos la corriente alterna trifásica, vimos ahí una animación que era una bobina girando en un campo magnético. Ahora son 3 bobinas girando en un campo magnético, y lo que ocurre son, vamos a tener ahí, son tres fases, o sea, 3 tensiones, perdón. Vale, fijaros aquí en la figura, como tenemos la verde, seguimos la verde, ¿vale? Tenemos la amarilla y tenemos la violeta, ¿vale? Observa que si tomamos como referencia, como aquí en la figura, la amarilla, ¿vale? La que viene después, si avanzamos hacia adelante, es decir, ¿cuál alcanza el cero de subida la siguiente? Pues es la violeta, que está desfasada, fijaros bien, 30, 60, 90, 120 grados, justamente como están desfasadas aquí espacialmente las bobinas. Y después de la violeta viene la verde, que está desfasada de esta otros 120 grados. Me vuelvo a decir, tenemos la amarilla, luego con retraso de 120 grados vendría la violeta, y con retraso de 120 grados vendría la verde. Entonces esto sería la muestra de curvas senoidales de un sistema trifásico. Están desfasadas 120 grados. Primero la amarilla, luego la violeta, luego la verde, luego otra vez la amarilla, empezaría otra vez a partir de aquí, violeta, verde y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero todas tienen la misma tensión realmente, la misma tensión eficaz. Este diagrama de senoides, este dibujo de senoides, se puede representar también en un diagrama vectorial, que sería, por ejemplo, este diagrama. Tenemos la amarilla, retrasada 120 grados la violeta, y retrasada esta otros 120 grados la verde. ¿Vale? Esto sería la representación vectorial de este sistema trifásico que hemos puesto aquí. Veis que la amarilla empieza en 0 grados, bueno, pues 0 grados es esto. ¿Vale? Luego, digamos, vendría la violeta y luego vendría retrasada, porque bueno, aquí parece que está adelantada, son 120 grados después, entonces esto sería retrasada a 120 grados. Para acá son menos 120 grados y para allá son menos 120 grados. El hecho de que ponga aquí 240 grados es que siempre los grados se cuentan en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿no? Pero si medimos el retraso, son 120 grados aquí y 120 grados aquí. Realmente no coincide con esto, pero es porque por la forma de representar los grados, ¿no? Aquí tendríamos que poner, para que coincida con esta figura, tenemos que haber puesto menos 120 grados y aquí menos 240 grados. Porque si medimos los grados en el sentido de las agujas del reloj, van con sentido negativo, ¿vale? Entonces lo digo por eso, porque aquí puede darse cuenta alguien de que aquí ponen 120 y aquí ponen 240. Porque en realidad está puesto con el sentido estándar, ¿no? Pero si miramos con el retraso, pues sería esta la figura. La violeta retrasada, es decir, hacia abajo 120 grados con respecto a la amarilla, y la verde retrasada 120 grados con respecto a la violeta. Bueno, pues esa sería la representación gráfica de un sistema trifásico, ni más ni menos. ¿Cómo se genera un sistema trifásico? Bueno, pues hay 2 formas de concebir el sistema trifásico: a 3 hilos, que solamente tenemos 3 fases, ¿vale? Aquí, bueno, pues tenemos este sistema y yo he puesto aquí 230 voltios entre fases, ¿no? Aquí no existe el neutro. Fijaros cómo están conectadas las bobinas. Estas 3 bobinas quieren representar a la conexión de las 3 bobinas que hay aquí: la amarilla, la verde y la violeta, ¿vale? Entonces, la forma de representar, de conectar de manera equilibrada tres bobinas, 3 cargas, 3 generadores, en este caso son bobinas generadoras, solamente hay 2 formas. En triángulo, que es esta, ¿veis por qué se llama triángulo, no? Porque tiene forma de triángulo. Entonces, esa es la única forma de conectarla equilibrada. De una conexión en triángulo sale un hilo de cada punto de conexión, no hay otra, ¿no? Entonces, tenemos de aquí las 3 fases. Y vamos a tener que la tensión entre fases es la tensión que se genera en cada bobina. Si se genera las 3 tensiones, la misma tensión en cada bobina, pues esa es la tensión entre fases. Aquí en este sistema veis que no hay neutro, no hay más que 3 hilos.
La otra forma de conectar de manera equilibrada 3 bobinas es de esta forma. Bueno, vamos a ver, perdón, primero, en esta diapositiva se ve solamente el sistema trifásico equilibrado a 3 hilos y luego veremos el de 4 hilos. Considerando esto, lo que os he dicho, la tensión de línea, VL, la tensión entre líneas siempre será tensión entre fases, es igual a la tensión de una sola fase, de una sola bobina. Cuando empleamos el índice F, nos referimos a la tensión que hay en una sola bobina. Y cuando empleamos el subíndice L, es la tensión que hay entre 2 líneas. ¿Vale? Entonces, con esta distribución, lo que os he dicho antes, la tensión entre líneas coincide con la tensión que hay en una sola fase. Sin embargo, las intensidades, la intensidad de línea, que sería esta de aquí, ¿vale? O esta, cuando me refiero a una sola línea, la intensidad de línea, que son las 3 iguales, en este caso es un sistema equilibrado al menos, ya no va a ser igual a la intensidad de fase. Porque la intensidad de fase es la que pasa por una sola bobina. Entonces, fijaros bien, la intensidad que viene aquí sale de estas dos, la de esta bobina y la de esta. Por lo tanto, la intensidad de línea es la suma de estas dos intensidades. Y la suma vectorial de estas dos intensidades, si hacemos la suma vectorial de estas dos intensidades, nos vendríamos aquí al anterior, por ejemplo, la suma vectorial de dos intensidades de esta, imaginaos que estas dos tensiones, si no son intensidades, bueno, pues este vector tendría que venir aquí, hacia acá, porque es la resta de una con otra, y saldría una flecha hacia allá. ¿Vale? Entonces, bueno, el ángulo que forman siempre con respecto del origen, siempre es un ángulo cuyo coseno es raíz cuadrada de 3. Y por eso es por lo que la intensidad de línea siempre sería raíz cuadrada de 3 por intensidad de fase. ¿Vale? Es porque en realidad la intensidad de línea es la suma, que en este caso como una va en un sentido y otra va en otro, pues sería la resta. Y por eso la resta tiene aquí, sería poner este vector, por ejemplo, aquí, pero no hacia allá, sino en sentido contrario, hacia abajo, y me saldría un vector más largo, ¿no? Entonces siempre será como en un sistema equilibrado, bueno, pues siempre será más o menos esa longitud. Y por eso se especifica que en un sistema trifásico la intensidad de línea trifásico de 3 hilos es igual a la intensidad de una sola bobina multiplicado por raíz de 3. ¿De acuerdo? Porque haciendo la construcción gráfica de esas dos intensidades sale esto, raíz cuadrada de 3 por intensidad de fase. Bueno, pues entonces esto es lo que tenemos en un sistema trifásico a 3 hilos. Repito, la tensión de línea es igual a la tensión de una sola fase. Y la intensidad de línea es igual a la tensión de una sola fase multiplicado por raíz de 3. La potencia aparente, por lo tanto, será la potencia aparente de todo el sistema. Si nosotros sumamos la potencia aparente de todo el sistema, será la potencia de esta fase, más la potencia de esta fase, más la potencia de esta fase. Bobina a bobina, si lo consideramos bobina a bobina, sería la potencia que me da una sola bobina, que es la potencia de una sola bobina, multiplicada por 3, porque son 3 bobinas. Y ahora, poniendo aquí lo que corresponde con la tensión de línea y la intensidad de línea, el resultado es que, por ejemplo, como tensión de línea es igual a tensión de fase, ponemos tensión de línea. Y como la intensidad de línea aquí, y como la intensidad de fase es aquí, intensidad de línea partido por raíz de 3, resulta que la potencia aparente es 3 por tensión de línea por intensidad de línea partido por raíz de 3. Es decir, aquí lo único que he hecho ha sido sustituir la intensidad de fase por su valor, que es este de aquí. Vamos, esto, si yo despejo aquí intensidad de fase, esta raíz de 3 se pasa aquí dividiendo y por eso se queda esto así. ¿Vale? Si racionalizamos esta expresión, racionalizar esta expresión es quitar la raíz cuadrada de los denominadores, multiplicado por raíz cuadrada de 3 abajo y multiplicado por raíz cuadrada de 3 arriba, se me queda lo siguiente. Sería esto, si yo multiplico ahí, racionalizo, se me queda esto. ¿Por qué? Porque yo multiplico por raíz cuadrada de 3 aquí, este 3 se va con este 3. Y si queda la raíz cuadrada de arriba. ¿De acuerdo? Si alguien no entiende esto, lo repito, es simplemente una operación matemática relativamente simple. Se trata de, primero, sustituir aquí lo que resulta natural, la potencia aparente es la suma de la potencia de estas 3 bobinas,
lo vamos convirtiendo. Sabemos que la tensión de fase es igual a la tensión de línea, pues ponemos tensión de línea. Sabemos que la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea partido por raíz de 3, se me queda esto. Es decir, se me queda esto. Para racionalizar, es decir, quitar las raíces cuadradas del denominador, se multiplica abajo y arriba por raíz cuadrada de 3, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, que se va con este 3, y se me queda esto, raíz cuadrada, la potencia aparente raíz cuadrada de 3 por VL por I sub L. Hay que saber de dónde sale esa fórmula. ¿De dónde sale la fórmula de S igual a raíz de... Hay que entender esto. ¿Vale? Es fundamental entender esto. Ahora, no para un examen, sino por tu conocimiento como profesional. Sí, sí, yo lo digo, vale, porque vamos a ver, la fórmula de raíz de 3 por tensión por intensidad, incluso cuando vemos la potencia activa ahora por coseno de phi, sí, a lo mejor no la sabemos mucho, sobre todo algunos que habéis hecho grado medio y tal. Bueno, pues sí, la potencia activa, raíz cuadrada de 3 por tensión por intensidad. ¿Y esa raíz cuadrada de 3 de dónde sale? Pues sale de aquí. Vale, entonces siempre nos interesa saber de dónde sale todo esto. Tú al final lo que vas a utilizar es esta fórmula. Claro, a eso me refiero, que si hay que saber si esta fórmula como tal o hay que saber si también de dónde sale. Hay que sabérselo todo. Vale. ¿No? Hay que sabérselo todo. El saber no ocupa lugar, realmente. La potencia activa, pues extendiendo esto, pues sería igual a la potencia aparente por coseno de phi. Esto es igual que el monofásico. ¿De acuerdo? Y la potencia reactiva es la potencia aparente multiplicado por seno de phi. Es decir, cuando queramos calcular potencias en un sistema trifásico, si os fijáis bien, es la misma que el monofásico, solo que multiplicando todas ellas por raíz cuadrada de 3. ¿Vale? Sistema trifásico equilibrado a 4 hilos. Cuando hablamos de sistemas equilibrados a 3 hilos y sistemas equilibrados a 4 hilos, queremos decir que la intensidad en todas las fases es la misma. ¿Cuándo tenemos un sistema equilibrado a 3 hilos o 4 hilos? Pues cuando las cargas son trifásicas, verdaderamente. En otros casos pues es muy difícil. Por ejemplo, en un edificio de viviendas que la cometida es un sistema trifásico y luego se reparte cada vivienda entre cada fase. Por ejemplo, van 4 viviendas en una fase, otras 4 viviendas en otra fase y 4 viviendas en otra fase. Bueno, pues ahí no tenemos un sistema equilibrado, porque luego cada uno consume lo que le da la gana. Entonces no van a estar todas las fases consumiendo lo mismo. Entonces, ¿cuándo tenemos un sistema equilibrado? Cuando solamente hay cargas trifásicas. Si yo meto un motor trifásico, pues se entiende que ese motor está equilibrado, tiene todas las fases, las 3 bobinas son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando aquí de sistemas equilibrados. Cuando yo estoy diciendo aquí, la fórmula anterior, que la potencia aparente de un sistema trifásico es raíz 3 de 3 por tensión de línea por intensidad de línea, estoy suponiendo que las intensidades entre las 3 fases son iguales, porque si no, esto no es la potencia aparente. Si no, para calcular la potencia aparente de un sistema trifásico, simplemente hay que calcular la potencia aparente de cada fase y sumarlas. ¿Vale? Estas fórmulas solamente son para sistemas equilibrados. Cuando son desequilibrados, esta fórmula no vale. O sea, hay que calcular cada fase, pum, 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 y luego las sumas. Y esa es la potencia que se consume. Tanto la aparente como la activa como la reactiva. Bueno, pues vamos a ver. En un sistema trifásico equilibrado a 4 hilos. Fijaros bien primero en el dibujo. En el dibujo de las 3 bobinas del alternador o del generador es la otra forma de conectar 3 cargas trifásicas de manera equilibrada, de manera uniforme. O las conectamos en triángulo, como hemos visto antes, o así. Fíjalo bien, con un punto común. Esta conexión se denomina conexión en estrella. ¿No? Sería una estrella un poco corta, una estrella de 3 puntas, pero no deja de ser una estrella porque bueno, salen ramales de un punto central hacia afuera. Sería la conexión en estrella. La conexión en estrella, daros cuenta que lo que hace es las 3 bobinas conectar un punto común entre sí las 3 y luego a la salida, pues el extremo de cada bobina es la salida de cada fase. Con esto tenemos que el extremo de cada bobina es la salida de cada fase, la línea de cada fase, ¿veis? L1, L2 y L3. Y del punto común sacamos el hilo compensador o el neutro. Es por eso que se llama esto un sistema de 4 hilos. L1, L2 y L3, las 3 fases, y el neutro. Entonces, en este caso, las tensiones ya se distribuyen de una manera diferente. Por ejemplo, vemos que la tensión que hay en cada bobina es la tensión que hay entre una línea cualquiera y el neutro. Y la tensión en la bobina 12, o sea, en la bobina 2, es la tensión que hay entre la línea 2 y el neutro. La tensión que hay en la bobina 1, V sub F1, es la tensión que hay entre la línea 1 y el neutro. Y la tensión que hay en la bobina 3 es la tensión que hay entre la línea 3 y el neutro. Y por otra parte,
nos damos cuenta que entre cada dos fases hay dos bobinas. Es decir, la tensión que hay entre L1 y L2 sería la suma de esta tensión más la suma de esta. Nuevamente, nos podemos ir al diagrama de tensiones y nos encontraríamos aquí con esto, que la suma que hay entre cada dos fases sería la suma de este vector más este vector. ¿Vale? En realidad sería este vector menos este vector. La diferencia de potencial que hay entre una fase y otra es la tensión de una menos la tensión de otra. Por tanto, la suma de estas dos pues también sería igual que lo que he dicho antes de las intensidades. El vector se pone en sentido contrario hacia abajo, se pone hacia acá y el resultado es una tensión más alta. ¿De qué forma? Pues de la forma que nos pasaba antes con las intensidades. Lo vamos a ver. La tensión en la línea, es decir, la tensión entre cada dos fases, sería la diferencia entre la tensión en esta fase y la tensión en esta otra fase. Vectorialmente construido es igual a raíz cuadrada de 3 por tensión de una sola fase. ¿De acuerdo? Entonces nos podemos también intuir, por intuición, que bueno, la tensión entre dos fases es superior a la tensión de una sola, porque sería esta y esta. ¿Vale? La relación es que la tensión entre líneas o entre fases, perdón, es igual a raíz cuadrada de 3 por la tensión de una sola línea. Nos damos cuenta de esto, ¿no? Bien. Sin embargo, la intensidad de línea, aquí no hay derivaciones como antes, es igual a la intensidad de una fase. Es decir, la intensidad, la corriente que pasa por esta bobina es igual a la corriente que me entrega la línea, igual que esta. Podemos escribir que la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Fijaros que aquí ocurre todo lo contrario que ocurría en el sistema 3 hilos. Os recuerdo, en el sistema 3 hilos, la tensión de línea es igual a la intensidad de fase y la intensidad de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 por la intensidad de fase. Esto me va a llevar a la conclusión, a la misma conclusión de antes, al final, aunque os parezca raro, me va a llevar a la conclusión de que, bueno, la potencia sigue siendo la misma, la potencia aparente es la suma de la potencia de las tres bobinas, la potencia de esta bobina más la potencia de esta más la potencia de esta, si las tres son iguales sería 3 por tensión de fase por intensidad de fase, y ahora sustituyendo aquí, la intensidad de fase sería igual a la intensidad de línea, pero la tensión de fase es igual a la tensión de línea partida por raíz de 3, si de aquí despejamos esto, raíz de 3 pasa dividiendo y tenemos tensión de línea partida por raíz de 3. Nuevamente aquí racionalizamos. Tenemos eso y racionalizamos, que es multiplicar, quitar la raíz de abajo. Eso es una operación matemática habitual. Para simplificar una expresión, se quitan las raíces cuadradas de abajo. La forma de quitar una raíz cuadrada del denominador es multiplicar por esa raíz cuadrada, tanto arriba como abajo, para que la igualdad se mantenga. Y finalmente llegamos a la misma conclusión de antes. La potencia aparente en un sistema de 4 hilos equilibrado también es igual a raíz cuadrada de 3 por tensión de línea por intensidad de línea. Y ya está, bueno, raíz cuadrada de 3 por tensión de línea y por intensidad de línea. Extendiendo esto a las tres potencias, pues tendríamos lo mismo. La potencia activa, raíz de 3 por tensión por intensidad, de línea, y la potencia reactiva, o sea, por coseno de phi, y la potencia reactiva, raíz de 3 por tensión por intensidad de línea por seno de phi. Esa es la forma de calcular las potencias en un sistema trifásico. Como vemos, si el sistema está equilibrado, y consideramos solamente la parte exterior, es decir, del generador hacia afuera, no nos metemos en las bobinas del generador ni nada, sino simplemente los tres cables que nos llegan a nosotros, o los 4, la potencia me da igual que sea un sistema de 3 hilos que sea un sistema de 4 hilos. Siempre será raíz de 3 por tensión por intensidad. Ojo, siempre tensión entre fases, ¿vale? Entre líneas. No dice, no, es que son a 4 hilos por la tensión entre fase y neutro, no. Es por tensión entre fases, ¿vale? Sería raíz de 3, porque por ejemplo un sistema como este, de 400, 230. 400, 230 quiere decir que hay 400 voltios entre cada dos fases y 230 voltios entre cada fase y neutro. Bueno, pues la potencia en un sistema de esto pues sería raíz de 3 por 400 por la intensidad que sea. Siempre, ojo, considerando un sistema equilibrado. Las tres fases, la misma intensidad y el mismo coseno de phi. Este cálculo me sirve en realidad para máquinas. ¿Vale? Yo leo las características de un motor, donde me ponen la intensidad, conexión a 400 voltios, intensidad a 3 amperios, coseno de phi 0,8. Yo puedo calcular la potencia porque es un sistema equilibrado. Las tres fases son iguales, entonces se diría raíz cuadrada por 400 por 3 por 0,8. Eso todo viene en la placa de características. Sirve sobre todo
para eso, porque cuando no tenemos máquina, ya digo, cuando tenemos cargas monofásicas distribuidas, es muy difícil considerar que es un sistema equilibrado. ¿Y cómo se miden las potencias en estos sistemas? Bueno, pues empleamos un batímetro también, o varios. En cualquier caso, lo que vamos a considerar que de utilizar un batímetro monofásico. Os recuerdo en diapositivas anteriores que el batímetro es un aparato de medida, lo mismo que el amperímetro tiene una bobina amperimétrica, el voltímetro tiene una bobina voltimétrica que se conecta en paralelo, el batímetro tiene una bobina amperimétrica que se conecta como el amperímetro, es decir, así en horizontal sería la bobina amperimétrica en serie, y tiene una bobina voltimétrica que se representa en vertical, que sería la conexión en paralelo. Recordamos esto, teníamos mucho antes por aquí. A ver, un poquito después. Aquí lo teníamos esto, en esta diapositiva. Esto era el batímetro, una bobina amperimétrica y la bobina voltimétrica. Un batímetro, simplificándolo mucho, es como si fuera un amperímetro y un voltímetro a la hora de conectarlo. ¿De acuerdo? Pero con la particularidad de que la lectura que me va a dar va a ser una lectura en vatios. Es decir, el aparato de alguna manera se las ingenia para ofrecerme la lectura del producto de la tensión por la intensidad, por el coseno que forman ambas magnitudes. ¿Vale? Entonces sí, aquí tenemos un batímetro monofásico y le conectamos en una fase. Entonces por eso decimos medida de potencias en sistemas trifásicos. Aquí veis en el recuadro este pone el receptor trifásico equilibrado, porque este esquema va a servir para medir las potencias en un sistema trifásico equilibrado a 4 hilos. Con el amperímetro medimos la intensidad de una sola fase, es como si midiéramos la de las tres lo consideramos, al ser equilibrado consideramos que son iguales. El voltímetro medimos la tensión entre fase y neutro, la tensión simple, es decir, la tensión de una sola fase, y con el voltímetro medimos la potencia de una sola fase. Aquí fijaros bien que hemos conectado el voltímetro entre fase y neutro, por lo tanto estamos midiendo la potencia de una fase. Aquí no sería raíz de 3 por tensión por intensidad. Aquí sería simplemente la potencia total sería igual a 3 veces la potencia de una fase. ¿Vale? Porque aquí el voltímetro no está midiendo la tensión de línea, ojo, está midiendo la tensión de fase. La tensión entre fase y neutro. Por tanto, la potencia en un sistema equilibrado con este circuito sería igual al triple del producto de la tensión por la intensidad. A ver, Óscar, ¿tenéis alguna duda o algo? ¿No? Bien. Por la misma razón, porque el batímetro está conectado de fase a neutro, igual que estos dos sistemas, pues el batímetro está midiendo la potencia de una sola fase. Con lo cual, la potencia total del sistema sería el triple. Nos sumamos la potencia de una fase más la de otra, más la de otra. Si va a ser un sistema equilibrado, sería 3 por la lectura del batímetro. ¿Y cómo se mediría ahí un sistema desequilibrado? Y que cada fase tiene lo suyo, su consumo, su carga y tal. Pues también es muy fácil, es hacer lo mismo nada más que con cada una de las tres fases. Y luego ahora sí, ya sumarlas. ¿Vale? Fijaros bien que tenemos 3 amperímetros, porque estamos midiendo la intensidad de cada línea. Tenemos 3 voltímetros, pues estamos midiendo la tensión entre cada línea y neutro. Y tenemos 3 batímetros, pues estamos midiendo la potencia activa de cada línea. Por lo tanto, ahí es la suma, esta letra sigma es la suma, significa suma de 1 a 3, es decir, desde voltímetro 1, del producto del voltímetro 1 por el amperímetro 1. Bueno, esto es que no tengo aquí puesto pero en cualquier caso, bueno, os podéis imaginar. Esto es una forma resumida de representar lo siguiente, por si lo queréis escribir, ahí en las diapositivas. Pues si esta representación del sigma, que no creo que sea, no debería ser complicado al nivel que estáis, pero bueno, yo lo voy a poner. Y yo pondría aquí abajo el equivalente que sería V1 por A1 más V2 por A2 más V3 por A3. Eso es lo que sería eso, ¿vale? Es sigma de 1 a 3 de V1 por VI por ahí. Es decir, V1 por A1 más V2 por A2 más V3 por A3. Donde ponemos A, bueno, pues he puesto A porque será el perímetro, pero bueno, formalmente es intensidad. Sería
V1 por I1 más V2 por I2 más V3 por I3. ¿No? Que sepáis que yo pongo ahí A y además lo pongo en un circulito para que veáis que lo que estamos poniendo es la lectura de los aparatos. La potencia, pues también, la suma de los 3 batímetros. La suma de 1 a 3 de VI, o lo que es lo mismo, si lo queréis poner, W1 más W2 más W3. ¿No? Y lo mismo sería para, bueno, la potencia reactiva aquí no aparece. Para calcular la potencia reactiva habría que calcular la potencia reactiva de cada fase. Pues si consideramos aquí que aquí habría que hacerlo vectorialmente, aquí habría que hacerlo por vectores, necesariamente. Habría que determinar el coseno de phi de cada fase y sacar el vector. ¿Vale? Entonces sería la suma vectorial, también lo mismo, sigma vectorial de la potencia reactiva de cada fase. Sistemas trifásicos a 3 hilos. Aquí hay una cierta dificultad porque yo podría medir la tensión entre fases y ya está ahí, para operar la raíz de 3, pero no es correcto. ¿Vale? No sería correcto porque ya sería, no estamos midiendo realmente la tensión que yo tengo que multiplicar por raíz de 3. Una forma de hacerlo en sistemas desequilibrados es esta. Es hacer con los 3 voltímetros una especie de neutro artificial. Si yo coloco los 3 voltímetros así, como si fuera la estrella, estoy metiendo aquí la tensión simple. Se estoy haciendo una especie de neutro que se llama neutro artificial. Y aquí sí que se podría emplear la misma fórmula que el anterior. La suma de 1 a 3 y la suma de 1 a 3. Y finalmente hay otro método para la medida de potencias, que es el método Aron, tanto para sistemas equilibrados como desequilibrados. Este es el sistema que emplean los contadores trifásicos, normalmente. ¿Vale? Para sistemas tanto equilibrados como desequilibrados, que van a 3 hilos, sobre todo el método Aron en alta tensión. En baja tensión, si van a 4 hilos, pues emplean más o menos este sistema, con el neutro aquí. El anterior, si es a 4 hilos, en baja tensión. Pero en alta tensión esto es muy utilizado para medir sistemas desequilibrados de potencia, porque con este sistema se puede llegar a comprobar y demostrar que las potencias son estas. La potencia activa es igual a la suma de los 2 batímetros, suma aritmética directamente, ¿vale? Y la potencia reactiva es igual a la raíz cuadrada de, esto no sería correcto porque aquí habría un paréntesis, ¿eh? Ponedlo vosotros, porque en realidad aquí habría un paréntesis, abarcando todo esto. Raíz cuadrada de 3 por la diferencia entre el batímetro que marque más menos el batímetro que marque menos. Esa es la potencia reactiva. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia activa sería la suma y la potencia reactiva es raíz cuadrada de 3 multiplicado por esto. Por la resta entre W1 menos W2. Aquí hay que considerar una cosa, una variante, que los contadores de energía lo contemplan. Si uno de los 2 batímetros marca negativo, yo con estos 2 batímetros de la misma forma. El borde de la izquierda a la fase y el borde de la derecha a la fase común. Veis que tienen un punto común las tensiones. Esta es la particularidad del método Aron. Coge 2 intensidades y luego la tensión coge la de su propia línea y la fase libre. La de su propia línea y la fase libre. Bueno, pues si conectamos exactamente los 2 batímetros iguales, el borde de arriba a su fase y el borde de abajo a la fase de abajo, el borde de arriba a su fase y el borde de abajo a la fase de abajo, y así poniéndolos, uno marca al revés, ¿no? Eso quiere decir que el coseno de phi del sistema es más pequeño de 0,5. Es decir, hay un gran desfase entre la tensión y la intensidad. Y en ese caso, estas fórmulas cambiarían. En ese caso, la lectura menor se pone con signo negativo. Y en ese caso, cuando el coseno de phi, cuando uno de los batímetros marca al revés, el más pequeño, la medida más pequeña, se pone con el signo negativo en las dos. Por tanto, esto se convertiría, imaginaos que la más pequeña es la V2. Esto se convertiría en V1 menos V2 y esto se convertiría en V1 más V2. Esto es lo que viene aquí a decir esto. Cuando se hace la medida. Nosotros no vamos a hacer esta práctica, pero bueno, pero sí que es una práctica que bueno, antiguamente se hacía en la FP anterior y se utilizaba el método de la conexión Aron.
Entonces se metía una carga inductiva y sería como uno de los 2 batímetros, porque eran batímetros de agujas, marcaba en sentido contrario. Entonces lo que hacíamos era cambiar la bobina para ver cuál era la lectura, y a la hora de sacar la potencia total, lo que hacíamos en lugar de sumar era restar. ¿Vale? Entonces esto sería la forma que tenemos de calcular o determinar las potencias. Y como, bueno, Enrique a lo mejor me lo va a preguntar, ¿qué tenéis que saber de esto? Los esquemas. ¿Y qué hacer con las lecturas? Yo puedo poner, decime el esquema de un sistema trifásico que se divide a 3 hilos, donde la lectura del batímetro 1 es tanto, el batímetro 2 tanto, el batímetro 3 tanto y tal. Entonces, esto tenéis que saberos el esquema y qué hacer con las lecturas, cómo determinar esas potencias. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada más. Con esto terminaría la primera unidad de trabajo. Entonces, bueno, vamos a hacer las prácticas y demás, y en su momento ya haremos un examen de la primera unidad de trabajo, solo un examen de la primera unidad de trabajo. Porque ya la segunda unidad es otra cosa completamente diferente, son instalaciones eléctricas. Yo voy a seguir explicando para que todos tengáis lo mismo, 1 hora de teoría y 1 hora de prácticas. Así, bueno, vamos avanzando tanto en teoría y en práctica, aunque algunos están haciendo todavía la primera práctica, pues el próximo viernes ya empezamos en la segunda unidad de trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como vamos a estar trabajando.